Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta serie de transmisiones del Observatorio de Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional. Les habla el doctor Arturo Juárez García, coordinador de este observatorio. Y bueno, dando continuidad a esta nueva iniciativa que hemos tenido en el observatorio, pues tenemos un tema muy interesante el día de hoy. El tema es la inteligencia artificial y el trabajo, los cambios en el trabajo, y para ello pues hemos llenado con gran honor y lujo estas instalaciones por nuestros ponentes que tenemos el día de hoy, que nos acompañan, nuestros expertos, y voy a presentarlos brevemente a cada uno de ellos. Empezamos por la doctora Marta Roselia Contreras Valenzuela. Ella tiene doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, profesora investigadora de la Facultad de Químicas en la UAM, responsable del Laboratorio de Ergonomía en la misma facultad. Ella también es agente capacitador externa en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Su línea de investigación es modelado para la mejora de sistemas productivos y ambientes de trabajo basados en ergonomía en ingeniería. Ha realizado 2 estancias de investigación, la primera en el Departamento de Computación y Electrónica en la Escuela de Tecnología de la Oxford Brookes University en Reino Unido, y la segunda en el Laboratorio de Dinámica de Multicuerpos del Centro de Ingeniería Avanzada de la UNAM, donde realizó estudios para el análisis biomecánico de trayectorias de movimiento de trabajo utilizando spin lines. Actualmente trabaja con modelos biomecánicos definidos a través de algoritmos de lógica difusa y clustering, para reducir los riesgos de lesiones musculoesqueléticas que derivan en enfermedades de trabajo. A su vez, es responsable de varios proyectos de vinculación de la Facultad de Ciencias Químicas con la industria, entre los que se encuentran algunos con las instalaciones de General Cable, en Baxter en 2015-19, en Industrias Tecnos, en Grupac, Saint Global y otros, muchos otros proyectos dirigidos al aprendizaje en contexto, en los cuales los estudiantes de ingeniería industrial resuelven problemas ergonómicos en ambientes productivos reales. No me voy a extender ya con el tema de las publicaciones, pero se imaginarán, la doctora tiene muchas investigaciones en revistas de altos índices internacionales. Entonces es un honor tener a la doctora Marta Contreras aquí. Bienvenida, doctora. Gracias. También tenemos como invitado al maestro en administración Alejandro Hernández Valdés. Él es egresado como licenciado en informática por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Obtuvo el grado de maestro en administración por la Universidad de Puebla. Actualmente cursa un posgrado en optimización de cómputo aplicado en la UAM y colabora con diferentes instituciones como analista de datos. Como parte de sus actividades destacadas en el ámbito profesional, fue subdirector de Desarrollo Organizacional en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del 2018 al 2022, siendo responsable de la reestructura del CONACYT. En Morelos también fungió como coordinador de planeación del Hospital del Niño Morelense y subdirector de Tecnologías de Información en Salud en el año 2012 hasta el 17, en donde implementó el expediente clínico electrónico, sistema que cambió la forma de trabajo del personal de salud. Bienvenido, Alex. Gracias, doctor. Gracias. Doctora. Buenas tardes. Y por último tenemos a alguien de casa, el observatorio también, pero será un gusto también presentarlo, a nuestro colega el doctor Javier García Rivas. Él es profesor investigador asociado C para el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de esta universidad también, doctor en Salud Pública por la Universidad de California en Estados Unidos. Él cuenta con una maestría en Psicología Organizacional, aquí mismo en la UAM. Tiene una estancia de posgrado en la Universidad de California en Los Ángeles y un diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo por el IMSS. Cuenta con más de 15 años de experiencia como investigador en salud ocupacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología en México. Es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Factores Psicosociales, grupo de investigación dedicado a la investigación del impacto de las condiciones de trabajo en la salud
de diversas poblaciones laborales. Es miembro del grupo de trabajo interinstitucional Work Organization Research Group, que se especializa en la discusión y colaboración en materia de factores de riesgo psicosocial y agrupa investigadores de instituciones como UCLA, UCI, RAND, Sony Downstate, entre otras. Ha sido catedrático de nivel de licenciatura y posgrado en México, Perú y Estados Unidos. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas indexadas, capítulos de libro y textos especializados. Ha sido ponente en eventos internacionales y consultor sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y recientemente como investigador especialista para la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo del CIES y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Además, ha sido consultor en la OPS, la OMS y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en temas de factores psicosociales del trabajo y salud. Bienvenido, Javier. Gracias por acompañarnos. Entonces, como pueden ver, una mesa de expertos de primer nivel que nos va a acompañar para hablar de este tema. Y pues lo primero que voy a hacer es pues lanzar la primera pregunta. Verán también que son especialistas de distintas disciplinas, entonces creo que esto va a ser también muy enriquecedor desde ese aspecto. Y bueno, yo abro la pregunta: ¿qué es la inteligencia artificial? Para empezar con eso, ¿qué entendemos que es la inteligencia artificial y cuál es su diferencia con otras tecnologías que ya conocíamos, con otros temas igual en medio de la automatización, la digitalización? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué entienden por inteligencia artificial? ¿Qué debemos entender los que no somos expertos en eso? Bien, la inteligencia artificial viene siendo una herramienta. Tal cual una herramienta. Actualmente, como la concebimos, está alimentada por todo un legajo de nuestro pasado, de nuestra historia, que ha sido capturada. Esto le ha permitido crear, ayudarnos a solucionar problemas prácticos, y eso es la parte importante, ¿no? Realmente explotar la IA y que nos ayude a solucionar un problema específico. Correcto, gracias Alex. Otra pregunta que salta a la vista es: ¿y por qué ahora? ¿Por qué la inteligencia artificial surge ahora? ¿Por qué no surgió antes? ¿Por qué no surgió unos años después? Porque tenemos la impresión de que fue algo que fue súbito y que fue con gran velocidad. Pero quizás es un proceso que empezó desde hace tiempo. No sé qué opinan al respecto. La inteligencia artificial ha tomado fuerza en los últimos años, pero en realidad no surge hace poco. O sea, se tiene el nombre de inteligencia artificial, surge en 1956. Antes, con Turing, en el desarrollo de su máquina inteligente, pues ya se hablaba de inteligencia artificial. De hecho, él lanza la primer pregunta que hasta la fecha existe, ¿no? Si las máquinas pueden pensar igual que los hombres. Uh-huh. Entonces, hablar pues de inteligencia artificial nos ha acompañado durante, vamos a decir, la mitad del siglo pasado hasta la fecha, y pues ya últimamente con la capacidad tecnológica que existe actualmente, en una revista que acabo de leer, especializada en seguridad y salud, lanzada el 3 de octubre, hablando precisamente sobre inteligencia artificial, decía que se tiene 1.500 millones de computadoras asignadas hacia la industria y 8.900 celulares que trabajan en ambientes industriales. O sea, lo que implica es que el motor tecnológico pues se está dando en este momento, ¿no? Porque existe la tecnología que permite potenciar estos algoritmos y estas programaciones, ¿no? Tanto en el trabajo como en la vida cotidiana.
Exacto, algo que está pasando es que parece que todavía estamos en transformación, ¿no? O sea, si bien es cierto la inteligencia artificial no es algo nuevo, sí estamos en una etapa clave, porque en este momento pues todavía está habiendo muchos cambios, sigue en evolución, en plena etapa de evolución. Y platicábamos en algún momento también con Alex la reciente conexión a la red abierta que tiene la inteligencia artificial, en particular el caso de ChatGPT, que pues hace exponencial, ¿no? La forma en que se nutre esta inteligencia artificial, se retroalimenta y aprende así por sí misma. Entonces realmente no hay límites, estamos hablando de algo que está en proceso de evolución, pero todavía no sabemos a dónde va a llegar, ¿no? Hasta ahorita hay un balance de para qué puede servir la inteligencia artificial, en qué aspectos de la vida nos está ayudando a los seres humanos la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los aspectos más importantes? ¿Qué es lo que se va a revolucionar más que ustedes alcanzan a ver en estos años que vienen? Creo, Arturo, que la respuesta en ese sentido es no lo sabemos todavía. Es decir, la inteligencia artificial en este momento la seguimos descubriendo, cómo la podemos ir adaptando a nuestros contextos laborales. Me voy a regresar un poquito a las preguntas anteriores que acabas de plantear. Como no experto en tecnología, más como un usuario, digamos, y un poco más centrado en el tema de psicología, por parte de psicología, en algún momento nos preguntábamos más algo al revés, ¿no? Es decir, no si las máquinas pueden pensar, sino más bien si el procesamiento del pensamiento humano se asimila en este caso a las mismas operaciones que hacen las computadoras, ¿no? Con base en esto, pues se han venido desarrollando algunas teorías en psicología, ¿no? sobre la forma en la que nosotros pensamos o sobre la forma en la que nosotros operamos. Pero ya, digamos, en términos tecnológicos, la primera vez que yo me enfrenté, digamos, al término, ¿no? Como tal, fue por ahí en mediados de los 90s, ¿no? Me compré un estéreo, Aiwa, ¿no? Y entonces, en aquel momento grababa de cassette a cassette. Y básicamente tenía un botoncito, recuerdo que decía IA, ¿no? Inteligencia artificial. Y básicamente lo que hacía era reproducir de un cassette a otro, analizaba la longitud, digamos, del origen hacia donde él lo iba a grabar, y entonces determinaba más o menos si la canción, ¿no? que estaba grabando de un cassette al otro se iba a cortar a la mitad o no, y luego entonces pues, lo adaptaba, hacía pausas mayores, ¿no? en la cinta de grabación que estaba más larga o más corta, ¿no? Para adaptar justamente y cupiera del original la copia, ¿no? Y eso se concebía en ese tiempo, o se vendía por lo menos, ¿no? como inteligencia artificial. Por ahí más o menos en ese tiempo recuerdo que sonaba mucho el caso de, no recuerdo si se llama Big Blue, la computadora que le enseñaron a jugar ajedrez, ¿no? Que esencialmente lo que hicieron fue nutrirle toda la teoría, todos los pasos, ¿no? para distribuirse, y después lo contrastaron en este caso con un humano, ¿no? real, para ver en esta competencia quién desarrollaba o quién implementaba las mejores estrategias para el juego, ¿no? Entonces creo que, por lo menos, insisto, hasta donde yo recuerdo ya de una manera como más clara tal vez, ¿no? de que la inteligencia artificial se iba integrando de alguna forma a la vida cotidiana, y desde ese momento me parece que ha habido como esta curiosidad, pero también este temor, ¿no? de hacia dónde nos lleva, ¿no? y creo que parte de esta conversación también es porque la gente se interesa mucho en saber si la inteligencia artificial nos va a quitar los empleos o no, y sí, cuáles son los que nos va a quitar, ¿no? Voy a llegar a esa pregunta más adelante. Estoy ahorita como tratando de ubicar en qué nos va a contribuir o transformar como sociedad esa inteligencia artificial. Estoy pensando, escuchaba recientemente en la radio ya los robots de Tesla, ¿no? Que
son propiamente robots, pero al momento en que incorporan la inteligencia artificial, pues ya son dispositivos que van a poder ser de apoyo, de auxilio para muchas cosas en la humanidad. Pero ahorita estoy pensando cuáles son esos sectores que se pueden ver beneficiados por esto. La educación, la industria, seguramente. ¿Qué más hay? ¿Hay otra utilidad que ustedes vean en otros sectores que pueda tener esta inteligencia artificial? ¿O simplemente es una revolución en todo? Es una revolución en general, y lo importante de la IA es cómo llega al usuario final, cómo la conoce mucha gente o la gran mayoría de las personas, su primer acercamiento y a qué grupo va dirigido, cómo la liberan. Okay. Cuando inició, lo que hicieron fue primero una IA que te generara imágenes, ¿no? Primero el objetivo es captar a este sector de creativos. ¿Por qué? Porque se adaptan muy fácilmente a los cambios, porque están ávidos de probar nuevas cosas. Entonces, tú puedes generar ya imágenes, y entonces ya cualquiera puede generar imágenes, y es muy divertido crear gatitos, ¿no? Y no le molesta realmente al diseñador gráfico, que sería uno de los primeros empleos impactados. Por el contrario, ve en ese espacio herramientas, y luego avanza a los programadores, ¿no? Entonces, son los dos primeros sectores laborales más impactados a nivel de usuario final. Sí es verdad que ya existían herramientas para la industria previas, pero los dos primeros contactos son para estos sectores de laborales, el diseño gráfico y la programación, que como programador pues no te molesta que te ayuden, claro, ¿no? Como diseñador tampoco te molesta hacer un trabajo más rápido. Entonces creo que fue muy inteligente, fue muy acertado que entraran por ahí, porque todo el mundo lo adoptamos muy fácilmente. Correcto, y pues definitivamente entre lo que más está impactando pues es la productividad como tal en todos los sectores. O sea, todo se vuelve más rápido, todo se vuelve más ágil, se puede hacer más con mejor calidad en menos tiempo, ¿no? Pareciera ser que es una nueva revolución industrial, y es así como llegamos pues al tema del trabajo, ¿no? Ya la relación del trabajo con la inteligencia artificial pues nos lleva a esta primera pregunta que ya expresaba el doctor Javier. Si entonces las inteligencias artificiales son capaces de resolver problemas, hacer trabajo intelectual, porque antes entendíamos que la automatización ayudaba al trabajo duro, al trabajo repetitivo, pero ahora ya pueden resolver cosas complejas. Implica entonces también una nueva etapa en la que pues nos va a quitar el trabajo, dicen, la inteligencia artificial, va a crecer el desempleo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué vislumbran en términos de las oportunidades de trabajo, los derechos laborales y este crecimiento exponencial que sigue teniendo la inteligencia artificial? ¿Qué creen que vaya a pasar? En mi opinión, digamos, en el contexto industrial, sí existe una posibilidad de sustitución, pero no es ni tan amplia, ni tampoco tiene el alcance que que vemos en las películas de ciencia ficción. O sea, la verdad de las cosas es que va a ser exactamente igual que la automatización. La automatización, ¿qué es lo que hace? Pues llega y se implementa pues para sustituir a aquellas tareas que en determinado momento se repiten tanto que llegan a ser incluso por la misma cantidad, velocidad en que se repiten, pues perjudiciales para las personas que las ejecutan. Sustituye estas tareas, pero no puede sustituirlas todas. Hay procesos que son semiautomatizados porque de manera, vamos a decir, fina, hay actividades en las que las habilidades humanas todavía no pueden estar sustituidas por la tecnología. Y pensaría yo que en la inteligencia artificial es lo mismo. O sea, digamos que se generan los algoritmos para el aprendizaje en un cierto sector. No sé, voy a poner un ejemplo.
a lo mejor que ayude a la toma de decisiones en el tráfico de mercancías, ¿no? Que es algo muy común donde ya la inteligencia artificial está llegando. Pero todavía la decisión final de si esa mercancía tiene que irse por barco, por avión, en tren o fechas establecidas, todavía no está del todo definida por la tecnología solamente. O sea, siempre está respaldada por una decisión humana, ¿no? Pero si antes tenían una cadena de 10 personas que hacían todas esas cosas, parece evidente que ya va a haber un recorte, ¿no? Ahora son menos. Sustituirá, sí, o sea, es que va a ser exactamente igual que la automatización. Uh-huh. O sea, las actividades que tengan bajo intelecto de procesamiento de información, pues son las que se van a sustituir primero, ¿no? Y posteriormente, pues ya las que tengan, en las que se tenga que hacer toma de decisiones ya de más alto nivel corporativo, etcétera, pues entonces serán las que llegarán al final, pero todo va a depender del algoritmo. O sea, porque nosotros tenemos dos visiones de la inteligencia artificial, lo que sería la verdadera, vamos a decirlo así, y lo que en teoría se quiere llegar, o sea, a la sustitución completa en la que nosotros vemos una persona que no es humano tomando actitudes humanas. O sea, esto todavía no se alcanza. O sea, ¿qué es lo que se tiene? Pues diferentes tipos de algoritmos, programaciones, etcétera, que van aprendiendo, que van sustituyendo ciertas actividades, pero no están, vamos a decirlo así, lo suficientemente avanzadas para sustituir. Sin embargo, sí hay profesiones que se están sustituyendo. Un ejemplo que yo veo es, por ejemplo, los profesores de idiomas. Entramos al internet y ya sale, tú eliges hasta cómo quieres que se vea tu profesor, ¿no? Y esa pronunciación y todo ya es inteligencia artificial, no es una persona, ¿no? Entonces, pues va a ir como en ciertos sectores dependiendo del desarrollo que vaya teniendo. O sea, sí va a sustituir los trabajos de profesor de inglés, lo vemos ahí claramente. Y respecto a eso, pues una pregunta que quizás tendrá el auditorio es, sobre todo la gente joven que va a decidir una carrera, es, entonces, ¿qué carrera mejor no estudio porque pues si a corto plazo, ¿no?, en el futuro va a desaparecer porque la inteligencia artificial va a tomar ese tipo de actividades, de tareas, pues qué carreras no debo de estudiar ya y qué carreras sí parece que en el futuro van a seguir siendo necesarias a pesar de los robots y la inteligencia artificial. ¿Alcanzan a ubicar qué carreras pueden, están, digamos, son vulnerables a esto y qué carreras van a seguir? No lo tengo totalmente claro. Creo que sí tenemos algunas carreras que es un poquito más evidente, ¿no?, que van a desaparecer un poquito más rápido, porque incluso antes de la inteligencia artificial, ¿no?, ya comenzábamos a utilizar un poquito más el Google Translate, ¿no?, DeepL, estas otras plataformas que te ayudaban pues a traducir de manera más rápida y de manera más clara, ¿no?, porque pues obviamente la traducción de palabra por palabra muchas veces no te daba como el significado real, ¿no? La inteligencia artificial ahora sí te da esta traducción. Y lo que veo más bien, tal vez me voy a desviar un poquitito ahí de la pregunta, pero sigo en esta línea. Lo que veo es que el acceso a la información es cada vez más clara, ¿no?, de lo que lo teníamos antes, ¿no? Es decir, inicialmente buscábamos información únicamente en nuestro idioma, y si llegábamos a buscar información en otro idioma, a veces esa información se distorsionaba, ¿no? Parece que con el uso de inteligencia artificial ya no se distorsiona tanto esta información. Eso es uno. Pero regresando al tema de los empleos,
decía, no tengo claro qué empleos exactamente se van a ver afectados, pero los que me parece que no se van a ver afectados son aquellos que requieren de creatividad, ¿no? Porque creo que a ese punto todavía no llega la inteligencia artificial, ¿no? O sea, cuando hay trabajos mecanizados de alguna forma, ¿no? Bueno, la traducción es cuando es literal, se hace rápido, pero cuando hay que darle un sentido, digamos, a un libro, ¿no? A un poema, por ejemplo, ese tipo de cosas creo que no las alcanza todavía a captar y a reproducir la inteligencia artificial, ¿no? En el caso de profesores, ¿no? Lo mismo, ¿no? Una inteligencia artificial nos puede proveer de la información, pero no de la forma en la que se transmite, ni puede captar la retroalimentación del estudiante, de si ya puso cara de confundido, te lo vuelvo a explicar o replanteo la forma en la que lo dije, ¿no? O sea, creo que eso todavía no lo alcanza todavía a captar la inteligencia artificial, y entonces me parece que las ocupaciones en las que las tareas sean más simples, ¿no? El mismo ejemplo que daba la doctora, ¿no? De la automatización, ¿cuáles se reemplazaron o cuáles desaparecieron? Pues los de proceso simple, ¿no? Pero los que requieren una vigilancia mucho más compleja, una distribución, digamos, de tiempos, una organización mucho más estructurada, pues obviamente ahí todavía no alcanzan a reemplazar estos empleos, ¿no? Entonces, insisto, no creo que no tengo un listado, pero me parece que claramente quienes nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Los médicos, los ingenieros, los abogados, ¿no? Podemos ir detectando qué procesos de nuestra ocupación se podrían ir sustituyendo cada vez más rápido por procesos de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, porque hasta ahora, voy a decir nada más esto, es impresionante que tú puedes entrar a la inteligencia artificial y le preguntas directamente, si soy psicólogo, tengo este paciente y quiero ayudarle con la depresión, ¿qué puedo hacer? Y te desglosa una serie de pasos y métodos, que es impresionante, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Y si todavía sabes pedirlo, ¿no? Que es muy importante en el uso de la inteligencia artificial, todavía te desglosa con muchísimo más detalle a manera de manual, de tal manera que es tener como las posibilidades de aprendizaje infinitas en tu mano, ¿no? Si tienes acceso a la inteligencia artificial en tu celular, puedes aprender lo que quieras, puedes hacer aparentemente lo que quieras. Entonces, en ese sentido, sí, las posibilidades parece que son infinitas, ¿no? Pero sí creo que también hay ocupaciones que a lo mejor todavía no existen, y eso implica otra revolución, ¿no? Nuevas ocupaciones. Pero iba a decir algo, Alex. Sí, al respecto de las carreras que pudieran verse afectadas por la IA, yo creo que el punto de vista lo abordaría de manera diferente. Sería, ¿cómo puede la inteligencia artificial fortalecer la carrera que estoy estudiando? ¿No? Claro. Lo que puedes seguir estudiando lo que tú quieras y estudia IA. O sea, ¿cómo me puede ayudar a resolver problemas de mi área? ¿Cómo puedo fortalecerlo? ¿Cómo puedo ser mejor en mis actividades profesionales? Eso podría ser en pro del uso de la IA, ¿no? Como un eje transversal, claro. Exactamente. Pero un mensaje adicional sobre lo que dice Alex, para los estudiantes que están todavía en el proceso de carrera, me parece que se tiene que abordar de una manera muy, muy cuidadosa, ¿no? Es decir, eso que está diciendo Alex me parece súper importante. ¿Cómo puedo utilizarla e integrarla a lo que estoy aprendiendo? No, ¿cómo puedo utilizarla para ahorrarme el aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que eso lo deben tener muy claro, porque entonces, cuando ustedes terminen la carrera, si no aprendieron su carrera y cómo integrar la inteligencia artificial a su carrera, van a terminar siendo simplemente operadores de la inteligencia artificial para entregarle, digamos, al usuario, ¿no? Entonces, creo que ahí deben tener mucho cuidado los estudiantes que se van formando en sus distintas carreras, ¿no? Entonces, lo que parece ser un hecho es que pues llegó para quedarse y para seguir evolucionando, y pues tenemos dos opciones, ¿no? O nos resistimos o nos vamos familiarizando con la inteligencia artificial. Muchos, parece ser, le temen. ¿Debemos tenerle miedo? Pues en mi opinión, no. Yo creo que
como bien decía el doctor, debe ser una herramienta que nos permita evolucionar como sociedad. Es una oportunidad, pensaría yo, pero también puede ser una situación que tiene que incluso ser, si lo vemos desde el punto de vista de las carreras, pues tiene que ser incluso abordado por las instituciones, porque nosotros como instituciones de educación, ¿qué estamos haciendo para incorporar todos estos nuevos conceptos a nuestros estudiantes? Porque cuando pasa mucho por ejemplo, nosotros carreras de ingeniería, ¿no? Que vas a la industria y si el joven no lleva todo un conocimiento previo de lo que serían los contextos de automatización, las nuevas tecnologías a lo mejor en formas de procesamientos de productos o de datos, etcétera, pues este joven llega a un lugar que prácticamente no conoce, ¿no? Entonces eso le quita posibilidades de poder competir. Y eso es lo que va a suceder con la inteligencia artificial. El que logre integrarse a estos contextos y permita que estas herramientas sean parte de su vida y de su formación, pues son los que se van a lograr integrar, ¿no? ¿Quiénes van a ser sustituidos? Pues los que no. Es que va a ser así. O sea, va a haber puestos que dependiendo de qué tanto conocimiento tú tengas para administrar todo ese sistema de datos, porque al final, ¿qué es lo que sucede ahora? ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? O sea, engloba una gran cantidad de información y la procesa para la toma de decisiones. Entonces, entre más grandes sean estas fuentes de datos, pues más difícil es para una sola persona tomar decisión en base a función de tantos datos. Pero si entiende cómo funciona la inteligencia artificial, entonces puede utilizar estas herramientas para que le permita generar ese análisis, ¿no? Y aporta que la inteligencia artificial aporte la parte del análisis de los datos y la persona pues el pensamiento crítico, porque la inteligencia artificial no tiene pensamiento crítico. De acuerdo. Exacto. Y un ejercicio muy, muy real de eso es que la IA duda. Al día de hoy tú le haces una pregunta compleja y te da dos soluciones. Y te dice, tú dime cuál es la correcta, porque yo dudo, ¿no? Entonces no es perfecta uno en ese sentido de tomar una decisión crítica. Claro. Pero aquí hay algo importante, cuando tú le dices, esta respuesta es la mejor, esa es una retroalimentación implícita en donde aprende. Y lo que parece ser es que va a seguir mejorando, o sea, es inevitable que va a haber mejoras, las capacidades, por eso digo, son infinitas. No tenemos claro, pero son infinitas, ¿no? Platicábamos también sobre la película de Terminator, ¿no? Que hablaba justo de Skynet cuando se conecta, que justo es en este año, igual que en la película de La Red, cómo se apodera de la civilización la inteligencia artificial y los robots. ¿Pasará algo así? Yo contestando lo tuyo, retomando un poquito la misma postura de la doctora, yo soy de la idea también que no hay que temerle, ¿no? Me parece correcto también que como personas nos preguntemos sobre los posibles peligros, porque estas visiones fatalistas, ya sea por películas de ciencia ficción, de libros, etcétera, me parecen hasta cierto punto adecuados. Y me parecen adecuados porque eso nos hace ponerle atención, ¿no? Desde los años 80, ¿no? Principios de los años 80 pasaban en el comercial, ¿no? De un niño, ciérrale, ¿no? Diciendo que le cerramos al agua porque ya se iba a acabar, ¿no? Y entonces cada año o cada vez más seguimos recibiendo los mismos mensajes, ¿no? De que es que los recursos se nos están terminando. Y lo cierto es que parecen interminables, ¿no? Pero una de las razones posibles es que justamente tenemos esta posibilidad de vislumbrar qué pasaría si,
¿no? Y entonces nos hace de alguna forma ir ahorrando en el agua, etcétera, ¿no? Lo mismo pasó en este caso con premio Nobel de química, ¿no? Mario Molina y Sherry, no recuerdo el nombre del investigador en California, donde justamente presentan la evidencia, ¿no? de cómo la capa de ozono se está diluyendo, ¿no? y esta visión fatalista de si se destruye, cuidado porque se termina el mundo, ¿no? Y entonces eso nos permite poner acciones, ¿no? preventivas para que no llegue a pasar Terminator, ¿no? Sin embargo, estas visiones futuristas, lo cierto es que muchas veces no se alcanza, por lo menos en la dimensión que nosotros esperamos, ¿no? En 1923 la revista Science le preguntó a académicos, ¿no? que cómo veían el futuro dentro de 100 años, y justamente el año pasado hicieron una revisión, ¿no? de sus predicciones, y pues hablaban de domos gigantes alrededor de las ciudades, que tendremos ciudades en los cielos, ¿no? ¿Qué otra cosa por ahí? No recuerdo los otros, pero en el contexto laboral decían que gracias al uso de la electricidad íbamos a tener jornadas laborales de 4 horas, ¿no? Y lo cierto es que absolutamente nadie tenemos ni cerca de 4 horas, ¿no? Sí, claro. Apenas en México estamos discutiendo la reducción de 48 a 40, ¿no? Y eso con muchos trabajos, ¿no? Entonces, estas ideas o estas perspectivas visionarias, lo cierto es que vemos que la mayoría no se cumplen, y por lo menos no se cumplen en el tiempo en el que uno los espera, ¿no? Entonces, pero, repito, me parece adecuado no tenerle este miedo a la inteligencia artificial y en lo que se está convirtiendo, pero también me parece adecuado tener esta visión fatalista de la cual yo hablaba, porque nos hace ponerle atención. Que es dentro de las grandes áreas de oportunidad para gestionar esta evolución de la inteligencia artificial, ¿no? Porque, mira, el balance hasta ahorita es, no le tengamos miedo, pero hay algo muy importante que comentar. Uno, o sea, por un lado es, pues no le tengas miedo, es adáptate, pero realmente las posibilidades de integrarse a la inteligencia artificial, es decir, la democratización de su uso, puede ser difícil, ¿no? Digo, de hecho ahorita en este momento pues vivimos en un mundo muy desigual, hay mucha inequidad. ¿Quiénes van a tener acceso a la inteligencia artificial y van a tener oportunidad de utilizarla para su bien? Parece que se reduce otra vez, como fue en el caso de la automatización, entonces se reduce a grupos, ¿no? A la industria, otra vez, no generará también este avance en la inteligencia artificial, no contribuye también a la inequidad, si más gente se va a quedar, porque no todos a lo mejor van a poder tener esa oportunidad, ese acceso a explotar la inteligencia artificial para su desarrollo. Y entonces no hay inequidad, no se va a aumentar, no se va a ampliar. ¿Qué en ese aspecto, cómo poder democratizar ese acceso y evitar que se pronuncien cosas que de por sí ya están afectadas? Es difícil legislar sobre la IA. Se ha intentado y bueno, en México no contamos con un marco jurídico para legislar el acceso a la inteligencia artificial. Como tal, aún no es un recurso tangible para nosotros. Es un bien intangible que, como bien comentas, solo tienen acceso a aquellos que tienen necesidad o curiosidad o han requerido de su uso. Y si va a generar desigualdad, pues hay que echar un vistazo atrás de cómo se creó la IA, ¿no? ¿Quién realmente fue ese grupo de personas? Porque atrás de ello hay personas que alimentaron la IA de origen, ¿no? Se hizo en un país extranjero con muy escasos recursos, donde, pues bueno, se dedicaron a alimentar la aplicación en este caso, que es muy grande, y de entrada viene de un origen de desigualdad, por muy duro que parezca, pero así como muchas soluciones. Entonces, va a seguir accediendo a la IA
a aquella persona que lo requiera. Y si tienes la necesidad, lo vas a buscar, ¿no? Pero la desigualdad va a existir en todos los ámbitos. Eso sí, sigue siendo el área de oportunidad para el desarrollo de este país y de muchos otros, ¿no? Yo aquí difiero un poco, porque voy a poner mi ejemplo. Sí. Cuando yo era estudiante de primaria, si me dejaban de tarea algo en la escuela, pues mi mamá en algún momento y mis padres tuvieron que invertir recursos en comprar una enciclopedia en la cual pues, nosotros íbamos y investigábamos. Al rato, cuando yo ya iba en la secundaria, pues resulta que esa enciclopedia ya no era tan actualizada, ya se necesitaba, yo tenía que ir a la biblioteca, ver otras libros y demás, no se diga cuando estuve en la universidad, todavía me tocó el ir a las bibliotecas, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora con la tecnología? O sea, cualquiera tiene acceso a la información. Y eso es democratizar el conocimiento. Entonces, pensaría yo que un niño en la actualidad que tenga la posibilidad de tener un celular, aunque sea el más barato posible, que tenga la posibilidad de entrar a este contexto de información, pues tiene una gran oportunidad que no tuvimos en el pasado, o sea, porque nosotros verdaderamente ignorábamos muchas cosas. Si no estaba en esa enciclopedia, no lo sabíamos. Ahora, pues bien, dice el doctor, ¿no? Le pregunta algo sobre un tratamiento psiquiátrico y le dice hasta todo el método. Entonces, en mi opinión, esta tecnología viene a democratizar el conocimiento, es decir, lo da para todos ahora, ¿no? Entonces, ya no está centrada solo ese conocimiento a los de la universidad en algún país de una gran potencia que solo tiene concentrado ese conocimiento para ellos, sino ya se difunde a todo el mundo, ¿no? Entonces yo pensaría que pues sí puede ser, a lo mejor en cierta manera nos quita oportunidades, pero creo que esa es como la parte, digamos, fatalista que tendríamos que cuidar, pero sí abre una gran oportunidad, ¿eh? Los niños de ahora, con respecto a cuando yo era niña, por supuesto que tienen un mundo de información que nosotros carecimos en su momento, ¿no? Claro, y en ese sentido creo que es clave lo que también decía Alex respecto a la política pública, ¿no? O sea, el asunto de la inteligencia artificial pareciera ser, como dice Alejandro, tiene todavía ese reto de la política pública que asegure la democratización de que todos los niños tengan acceso a un celular, ¿no? O sea, lo que pasa es que arrastramos déficits también de otras cosas, por eso digo, ahorita llega la inteligencia artificial, pero desde antes tenemos ese déficit. Si hay una política pública que asegure ese acceso, pues va a ser otra cosa. Pero las aristas de la ética, ¿no? Llegamos al tema de la ética de la inteligencia artificial, son varias. Esto es un tema, la democratización, pero la otra es, de todas maneras, si todos tendríamos acceso a la inteligencia artificial, también requiere de ciertas pautas éticas, es decir, ¿cómo la vamos a usar? ¿Para qué la vamos a usar? Que también tendría que ser parte de la nueva política que debe de en algún momento de surgir eso. ¿Para qué sí se tiene que utilizar y para qué no la inteligencia artificial? Es muy buena pregunta. ¿Para qué no? O sea, realmente no lo he pensado, fíjate. ¿Para qué no usaría la inteligencia artificial? No lo usaría. Tal vez para cosas así, antiéticas, ¿no? Ilegales, tal vez. Correcto. Sin embargo, al día de hoy se explotan demasiado, ¿no? Por gente sin ética e ilegales, ¿no? Entonces, va mucho de la formación de cada persona y de la aplicación de la IA. Y en ese sentido, ahorita, hace unos minutos, me vino a la mente porque hay un pool de programadores
y se planteaba un problema. Hace un año ese problema tardaría en resolverse entre el análisis y la propuesta de solución 4 o 5 días. Y ahora, ya que sabemos que existe la IA, ya también le solicitas al personal que lo va a resolver que lo haga de manera más expedita. Se lo pides más rápido. No, porque ya de antemano sabes que tiene una herramienta que les va a ayudar. Entonces, esa parte ya tiene un peso también específico la IA en nuestro ritmo de trabajo. Podemos entonces utilizarla para aumentar nuestra productividad, mejorar nuestra propia educación, decíamos, y otros muchos ejemplos, ¿no? Para lo que no, pues queda claro, para delinquir, para afectar y para dañar a otras personas. Pero ojalá y haya a corto plazo también normativas de eso, ¿no? Parece ser que entonces esta, decíamos, democratización o desarrollo, transmisión de conocimientos en torno a la IA implica no solo el uso de la tecnología per se, sino también preparar a la gente para eso desde el punto de vista ético. Parece necesario, ¿no? Es ineludible que tiene que ir acompañado de eso. Ahora, específicamente en temas que, aunque aquí en la mesa hay de personajes destacados, decía, desde distintas disciplinas, desde distintas áreas, coincidimos, creo todos, en proyectos previos que hemos colaborado respecto al tema de la salud en el trabajo, como un desenlace importante para nosotros en la investigación, cómo mejoramos el bienestar, cómo mejoramos la salud y la calidad de vida de las personas. Y aquí pues también nos obliga entonces una pregunta importante: ¿cómo podríamos ayudar o cómo podríamos emplear la inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida en el trabajo? ¿Cómo podríamos emplearla para mejorar la salud de los trabajadores, para que tengan mayores beneficios en términos de ergonomía, de confort? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Cómo la podemos utilizar quienes estamos en este campo o trabajamos en temas relacionados al bienestar y la salud en el trabajo? ¿Cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial? No sé si alcancemos aún, ¿no? Perdón, es que me quiero regresar un poquitito al tema en tu pregunta anterior, porque efectivamente yo tengo esta también perspectiva positiva del uso de la inteligencia artificial, pero no sé si tu pregunta venías preparado para generarme esta angustia ante mi aparente calma, porque efectivamente es un tema de la desigualdad la que me parece que es muy preocupante. Y yo agradezco justamente la respuesta de la doctora, porque me regresa un poquito como a este estado de tranquilidad. Pero algo que tenemos que contemplar en el tema ético es que la inteligencia artificial, como ya hemos discutido, está nutrida por cada uno de nosotros. Ahora, ¿no?, que está ya vinculada al internet, se nutre absolutamente de todo lo que nosotros le entregamos, ¿no? La forma en la que lo utilizamos, justamente, la inteligencia artificial va a ir aprendiendo cómo es nuestras dinámicas como personas también, ¿no? Entonces, si comienza a haber un poco más de ofensas, ¿no?, pues obviamente va a haber un momento en el que la misma inteligencia artificial responda, ¿no?, con ese mismo lenguaje, con esos mismos tonos, ¿no? Creo que es un poco lo que ha pasado con estas redes sociales, ¿no?, de Facebook, Twitter, ¿no? La gente de repente se comenzó a respaldar con la información que aparecía, ¿no?, en Twitter, en Facebook, en TikTok, ¿no? Y me parece que sabemos, ¿no?, hoy en día que esto no nos ha dañado como sociedad dentro del tema de la información a la que tenemos acceso. Y estas mismas información equivocada no ha sido la excepción en el uso de las redes sociales, y creo que podría haber el mismo riesgo en el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Que uno le pregunte: oye, tengo estos síntomas, me pasa esto y esto y esto, y como ha sido nutrida incorrectamente de información, nos pueda devolver información equivocada, ¿no?
Entonces me parece que es ahí el riesgo. Se debe tomar con mucha cautela, especialmente para temas de salud, pero sabemos, por ejemplo, que quienes nos dedicamos a la revisión, digamos, de la evidencia para la toma de decisiones prácticas o clínicas, ¿no? Pues te ayuda a recolectar la información, a resumirla de manera mucho más rápida, ¿no? Para llegar como a decisiones mucho más puntuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí se debe usar, sí se puede usar, pero con mucha cautela, porque estas preguntas generalizadas de ¿qué hago si me siento, no sé, incluso en salud mental, ¿no? Oye, me estoy sintiendo muy mal, estoy pensando en hacer algo, en hacerme daño, ¿no? O sea, no sabemos cómo exactamente le va a responder, ¿no? Entonces, hay que tener como muchísimo cuidado cómo para empezar desde el inicio, cómo la alimentamos para asegurarnos que al momento en el que nos regrese cualquier respuesta, ya sea correcta o incorrecta, nos la regrese de manera ética también, ¿no? Correcto. Eso estoy pensando en el trabajador, ¿no? Que busca la mejor solución a un problema, pues sí, a lo mejor consulta y dice qué puedo hacer. Y la otra pregunta es el médico de la empresa, el profesional de recursos humanos, ¿cómo puede emplearla para igual ayudar, mejorar sus indicadores en las organizaciones? ¿Cómo puede utilizar la inteligencia artificial? ¿Le sirve o no? ¿Y cómo puede utilizarla? Bueno, aquí hay, dentro de la industria pensaría yo que es como un poco más claro el camino de la inteligencia artificial, ¿no? Hablando sobre todo principalmente del procesamiento de imágenes, hay de hecho una asociación en Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre, pero a lo que se dedica es a procesar imágenes en seguridad y salud. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen drones y ponen cámaras en los diferentes departamentos industriales y entonces le enseñan a la computadora, por ejemplo, cómo unos ¿cómo se llama? Tapones auditivos tienen que estar colocados o como unas conchas tienen que estar puestas en la cabeza del trabajador. Entonces, cuando pasa el dron o el trabajador pasa por alguna de las cámaras, inmediatamente identifica que esa imagen no corresponde con cómo tendría que estar colocado ese equipo de seguridad y entonces lanza alertas. Y esto está poniéndose muy de moda en las empresas norteamericanas que ya tienen ciertos grados de automatización, en las que hay una comparación entre imágenes de cómo tendría que ser el proceso y cómo es que se está haciendo en este momento, y lanza las alarmas en el sentido de decir no corresponde. Pero bueno, digamos, en este sentido pues sirve, pero al final de cuentas nuevamente tendríamos que establecer vamos a decir, nuevamente pues no tiene un criterio, ¿no? O sea, si en alguna situación una persona necesita por alguna situación física traer puesto diferente el casco o lo que sea, pues entonces no lo va a identificar. Y son aspectos que a lo mejor yo no sé, nunca lo he visto físicamente cómo funciona, ¿no? Pero sé que existen ya, ¿no? O sea, hay toda una asociación y un movimiento en seguridad de salud que se dedica a esto, ¿no? Entonces, pues son como los primeros pasos en la sustitución, que era una de las preguntas, si va a sustituir puestos de trabajo. Pues sí, a los higienistas, ¿no? Que son precisamente los supervisores que andan
verificando estas actividades. O sea, si ya lo hacen las cámaras, si ya identifica quién está cumpliendo o no con el reglamento de seguridad, etcétera, etcétera, identifica una condición insegura, un riesgo en una máquina, etcétera, pues entonces se empieza a dar como una sustitución de ciertas actividades, vamos a decirlo así, repetitivas en cierta forma, pero que pues todavía tienen el riesgo como de que falte ese criterio, ¿no? en la toma de decisiones, pero ya está, o sea, es algo que ya está. Eso me sonó algo ya avanzado, pero en el caso de industrias pequeñas, ¿no? El 90% de las industrias en nuestro país son medianas y pequeñas. Entonces, pensando otra vez en ese médico, en ese personal de recursos humanos, a lo mejor no tienen un presupuesto para esta vigilancia con drones, pues tan avanzada, decía, tan compleja. ¿Hay algunas otras cosas que pueden hacer, algunas otras herramientas para utilizar inteligencia artificial y mejorar sus planes de trabajo, sus programas? ¿Qué podrían hacer? Si algo nos enseñó lo que pasamos con el COVID es que muchas de las enfermedades se propagan por el contacto. Tuve la oportunidad de implementar un sistema de detección facial mediante la IA, en el cual se evitó que la gente checara, ¿no? Que tocara algún accesorio para ingresar. Entonces, desde ahí es una de las soluciones prácticas reales que no son caras de implementar, okay, y que no está llevando la IA. Vamos, no propiamente la IA, que se puede fortalecer con IA, sí. Sin embargo, ya el Machine Learning, ya el estudio de imágenes, ya te permite hacer ese tipo de trabajos, y las cámaras a precios muy accesibles te permiten dar esas soluciones prácticas. Claro, y supongo se van complejizando igual para ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Va dando una serie de indicadores que ayudan, ¿no? A la toma de decisiones, que finalmente todavía decíamos recae en gran medida en personas. Y bueno, ya veremos cómo se pone la evolución. Y pues la siguiente pregunta es sobre los desafíos futuros. ¿Qué desafíos ven que podríamos afrontar en el uso de la inteligencia artificial? Ya casi para terminar. ¿Qué desafíos ven? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué desafíos ven y cómo podemos enfrentarlos? ¿Cuáles son los retos? Yo sí veo algunos desafíos sociales y de acceso. Estoy de acuerdo con la doctora que el acceso a la información hoy en día es mayor, pero el acceso a las tecnologías que se nutren o derivadas de la inteligencia artificial, a esas tenemos un acceso desigual, ¿no? Por ejemplo, esto que nos decía de los drones, el uso de autos que se manejan solos, ¿no? O sea, este tipo de cosas sabemos que existen, se nutren de la inteligencia artificial, pero no tenemos acceso a ellas, ¿no? Entonces, el acceso a estas tecnologías relacionadas incluso, las mismas que están en línea abiertamente, pues hay que pagar una licencia. Los estudiantes no todos tienen la posibilidad de acceder, por ejemplo, a ChatGPT, porque hay que pagar una mensualidad. Entonces, todavía falta trabajar en eso, ¿no? Exacto, y esto me parece que, regresando al tema de las desigualdades, nos lleva justamente a nutrir de manera desigual a esta inteligencia artificial, que igual nos regresa a sus orígenes también, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial fue nutrida por un cierto grupo de la población en el mundo, ¿no? Que le parecía que esto era lo importante, que la inteligencia fuera conociendo para a partir de ahí ir dando respuestas. Y un claro ejemplo, entre el 2018 y 2019 me parece, ¿no? Los autos que se manejaban solos, en este caso Uber, comenzó a hacer un experimento en Arizona y atropelló a una mujer afroamericana, ¿no? Porque el sistema de detección no detectaba de igual manera a personas blancas que personas afroamericanas, ¿no? Entonces tiene que ver justamente con esta información que se le nutre a la inteligencia artificial. Luego entonces, si poblaciones mucho más vulnerables, tanto en México como en el resto del mundo, no se les nutre justamente de esta información, va a haber un acceso desigual tanto de la información que nos replica
como del conocimiento real de la población. Entonces la inteligencia artificial no nos va a conocer realmente cómo somos y quiénes somos. Y luego entonces pues esto nos lleva también pues a dar estos giros sociales en los sesgos, ¿no? Sabemos nosotros en la ciencia, ¿no?, que durante muchos años los experimentos de ciencia básica con animales tenían un sesgo de sexo, ¿no? Es decir, solamente se trabajaba con ratitas machos porque en el caso de, eso decían, ¿no?, que las ratitas hembras metían como ruido metodológico y luego entonces para tener mejor control, y entonces todos los medicamentos que terminábamos consumiendo, afortunadamente se está tratando de corregir un poquito ese sesgo, eran basados en modelos exactamente masculinos, ¿no? Modelos masculinos. Y entonces se deja más del 50% de la población fuera de este sector del conocimiento, ¿no? Entonces esa es la parte que a mí me parece como preocupante en el tema de la inteligencia artificial, y creo que sobre eso tenemos que poner mucha atención. Un desafío adicional que vean. Bien, creo que a la IA todavía le falta madurar en problemas complejos. Estamos hablando de desarrollar algoritmos, de descifrar heurísticas. Al día de hoy tenemos heurísticas de hace 50 años, 40 años que no se han resuelto, y la IA todavía no tiene la capacidad de resolverlo, ¿no? Que ya son problemas complejos. En el momento que logre interpretar el pasado y proponer un nuevo futuro, entonces estaríamos hablando de una IA más completa. Falta mucho proceso, estamos en inicios, estamos en pañales. Sin embargo, nos hace falta mucho por ver de lo que será capaz la inteligencia artificial en los años venideros. Mucho por hacer todavía. Igualmente, doctora, no sé si quiera cerrar a manera de conclusión algún desafío, un comentario. Bueno, uno de los desafíos que yo vislumbro es el hecho de que muchos de los contextos que nosotros tenemos van cambiando y van evolucionando con el tiempo. Lo que implica que no necesariamente las entradas de información que tengan en este momento y que toma como verdaderas lo sean. Correcto. Y eso genera un riesgo. Para mí ese es el principal, ¿no? Porque desde el punto de vista científico todavía hay muchos contextos, tanto físicos, químicos, biológicos, demás, que están en estudio todavía, ¿no? Entonces, el alimentar esos contextos que no necesariamente son verdad, sí puede generar como un universo alterno, pensaría yo, ¿no? En cuanto a lo que la inteligencia artificial pueda interpretar. Totalmente. Y bueno, solo completar igual una preocupación que los psicólogos hemos estado teniendo en torno al tema es la dinámica de interacción que se tiene con la inteligencia artificial. Cuando tú interactúas con ella no te das cuenta y le dices por favor, le dices gracias. ¿Qué pasa después con las emociones, los afectos? ¿Habrá afectos, emociones que uno puede tener con la inteligencia artificial? Son líneas de investigación futuras todavía y hay bastante por investigar, por hacer y tratar de compensar todavía estas falencias, porque nos está ganando el desarrollo que tiene en relación a todavía los temas éticos, de acceso, de legislación, ¿no? Falta mucho por hacer. Pues les agradezco infinitamente a nuestros invitados sus valiosas opiniones. Creo que el auditorio lo va a agradecer, lo va a disfrutar mucho. Les agradezco infinitamente. Y pues a nuestro auditorio, a nombre del Cuerpo Académico de Calidad de Vida, del Observatorio de Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional, así como de nuestro centro, el Centro de Investigación Transdisciplinar de Psicología de nuestra casa de estudios, la UAM, agradecemos su presencia y pues no se pierdan más emisiones que vamos a tener. Y recuerden también, les van a llegar invitaciones sobre nuestra próxima convocatoria, la evaluación de la norma 035 y nuestro primer gran congreso también de factores psicosociales y bienestar organizacional el próximo año, en octubre del 2025. Estén pendientes. Gracias, un abrazo a todos.